Buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos. Jesús es nuestro Señor. Gracias al Señor que podemos compartir una vez más con todos ustedes y seguimos con la serie de alimento diario, los ministros del nuevo pacto, tomo embajador de Cristo. Bien, y continuamos en la semana número 2, la cual lleva por título Melquisedec, sacerdocio perfecto y celestial. Haciendo un pequeño recuento, el día viernes compartíamos que el sacrificio que hizo nuestro Señor, Él lo introdujo por medio del Espíritu Eterno en la eternidad. Entonces el sacrificio del Señor tiene validez en el Antiguo Testamento, tiene validez hoy en nuestros días, ya que Él este sacrificio lo hizo eterno. En la antigüedad, cuando el sumo sacerdote mataba algún animal, esa sangre de los animales, ahí nuestro Dios veía la sangre de Cristo. Qué maravilloso. Hermano, y este sacrificio de nuestro Señor, como dice la palabra, que el sacrificio de Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y en otro versículo en Apocalipsis dice que el Señor estaba como recién inmolado, hablando en el Apocalipsis, el último libro de los últimos tiempos, es decir, que acá el Señor abarcó toda la eternidad. Alabado sea el Señor, que ahora cada vez que nosotros cometemos alguna falta, no es necesario que Cristo muera por segunda vez, sino que ya Él abarcó toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Bien, también compartíamos el día viernes de que el Señor anhela que todos nosotros participemos de Él. Hermano, esto no es para unos pocos, esto no es para los hermanos responsables, esto no es para los diáconos solamente, diaconisas, esto es para todos. El Señor dice en su palabra que Él quiere que todos sean salvos. Él no hace acepción de personas. Es decir, el Señor anhela que todos nosotros seamos introducidos en Él mismo. Él anhela que nosotros tengamos esa comunión maravillosa juntamente con Él. Aleluya. Bien, hablando un poco ahora el tema de este día domingo, el Señor comienza a hablarnos con respecto a Melquisedec, un personaje que no aparece muchas veces en la Biblia, pero que es sumamente importante para nuestra vida cristiana. ¿Qué tal si lo leemos en Génesis capítulo 14, versículo 18? Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y cuando dice en el versículo 18, rey de Salem, significa rey de paz. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 2, la palabra nos da los significados del nombre Melquisedec y Salem, que es rey de justicia y es rey de paz. Y es que definitivamente para que podamos tener paz, primeramente tiene que haber justicia. Y nuestro Dios es justo. Aleluya. Melquisedec tipifica a Cristo, el sumo sacerdote real. Señor Jesús, hermano, y es que la función de un sacerdote es interceder o acercar Dios a los hombres, es interceder por el hombre ante Dios. Esa es la función real de un sacerdote, reconciliar al pueblo con Dios, acercar Dios a las personas. Esa es la función de un sacerdote. Bueno, y en el momento en que Melquisedec aparece en Génesis 14, 18, capítulos anteriores nos muestran que Abraham estaba librando una batalla con 4 reyes y sus ejércitos que tenían prisionero a su sobrino Lot. Gracias a este acontecimiento de que estos reyes tomaron por prisionero a Lot, entonces Abraham decidió salir a la batalla contra estos 4 reyes. Hermanos, increíble, eran 4 reyes y sus ejércitos
Pero Abraham salió a la batalla con 318 de sus criados contra estos 4 reyes. Hermano, y cuando Melquisedec hace la aparición aquí en Génesis 14:18, creemos que anterior a esto, él estaba intercediendo por Abraham. Él no estaba durmiendo y cuando Abraham ganó la batalla, entonces se levantó a darle pan y vino, no. Melquisedec, como dice el versículo 18, era sacerdote del Dios Altísimo, no solamente era rey, también era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces la función de Melquisedec era interceder ante Dios por Abraham. Y gracias a esta intercesión de Melquisedec, a pesar de que Abraham era menor en número, Abraham obtuvo la victoria. Oh Señor Jesús, alabado sea nuestro Señor. Hermanos, qué maravilloso es nosotros tener un Melquisedec intercediendo por cada uno de nosotros. Y sabe que mi hermano, ese Melquisedec se llama Jesucristo. Él siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Bien, y yo quiero colocar otro ejemplo acá de intercesión. Y este ejemplo está en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 13. En esta oportunidad Moisés estaba intercediendo por Josué cuando fue a la batalla contra Amalek. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermano, entonces estos versículos nos dan una ilustración maravillosa de lo que es la intercesión. Hermano, un sacerdote. Nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Hemos sido llamados a interceder los unos por los otros, a orar los unos por los otros, a velar los unos por los otros. Oh Señor Jesús. Hermano, el versículo 10 del libro de Éxodo, capítulo 17, de lo que acabamos de leer, muestra algo muy importante, donde dice: y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hermanos, la palabra, cada vez que habla de intimidad con Dios, ella siempre se refiere a esta intimidad como en una subida. Miremos cómo dice ahí mismo en el libro de Éxodos, capítulo 19, versículos 2 y 3. Aquí el Señor estaba a punto de dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Dice el versículo 2: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte o de la montaña. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces, hermano, esta es una figura que Dios muestra acá. ¿Dónde se encontraba Dios? En la cumbre del monte. ¿Y hacia dónde iba Moisés? Dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Hermano, Moisés tenía intimidad con el Señor. Moisés conocía el corazón de Dios. Moisés conocía los caminos de Dios. Inclusive Dios en un momento probó a Moisés. En cierto texto, Dios como que se cansa del pueblo y le dice:
Moisés, voy a matar a este pueblo. Y el Señor estaba probando el corazón de Moisés. Y Moisés le dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué dirán las naciones de ti? Que fuiste el Dios que no pudo. Entonces, esto lo logró Moisés gracias a la intimidad. Hermano, y es que cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, nos daremos cuenta en el sentido espiritual que esto es una subida y subida y subida. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta la cumbre. Ninguno de nosotros hemos llegado a la cumbre. ¿Por qué? Porque si hubiésemos llegado a la cumbre, Dios sería obligado a arrebatarnos de aquí. Pero si no hemos llegado a la cumbre, entonces necesitamos seguir subiendo. Oh Señor Jesús, hermano, y Moisés tenía esta intimidad con Dios. Y cuando él hizo esta intercesión por Josué, Aarón y Hur estaban allí también apoyando, siendo uno con la intercesión de Moisés, hasta que salió el sol y Josué obtuvo la victoria. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿cuánto necesitamos interceder los unos por los otros? Hay hermanos que tienen mucha necesidad, mucha. Y normalmente nosotros deberíamos estar intercediendo por ellos, hermanos enfermos, hermanos que están sin trabajo, sin suministro en sus casas, a puntos de divorcio. Hermanos, nosotros necesitamos interceder por nuestros amados hermanos. Nuestro Señor Jesús, como nuestro Melquisedec, siempre está intercediendo por nosotros. Él quiere que nosotros reinemos, pero nosotros también necesitamos interceder por nuestros hermanos, por la iglesia, por los hermanos que van a la delantera. Ellos también cometen errores, ellos también se equivocan, pero necesitamos estar ahí en la brecha, cubriéndolos y respaldándolos con nuestra intercesión. Aleluya, hermanos, hoy Cristo es nuestro Melquisedec, intercediendo por nosotros para que ganemos todas nuestras batallas. ¿Qué tal si me acompañan en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 34b? Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, entonces, estos dos versículos nos muestran de manera muy clara que el Señor siempre está intercediendo por nosotros. Oh Señor Jesús. En su ministerio celestial, una vez que Cristo muere y resucita, cuando el Señor asciende, Él fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según el orden o según la línea de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 6, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, y es que en esta línea de sacerdocios, vimos que el Señor colocó a Aarón, a su familia, a los levitas, para que puedan ejercer el sacerdocio. Entonces ellos comenzaron a ejercer el sacerdocio, pero el sacerdocio de los levitas no era perfecto. Ellos también necesitaban limpiarse con la sangre de un cordero. Ellos no eran perfectos y sin manchas. Por eso el Señor necesitaba levantar un sacerdocio perfecto. Aleluya. Bien, y cuando el Señor, ya en su ministerio celestial, eh, fue designado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y aquí no es para ofrecer sacrificio por nuestras derrotas en cuanto al pecado, sino para manifestarnos a Dios en nuestras victorias, que pasó por el proceso del vivir humano, crucifixión y resurrección, representados por el pan y el vino que Melquisedec le dio a Abraham una vez fue victorioso. En donde leíamos ahorita en Génesis 14, vamos a buscarlo nuevamente para leerlo de manera textual.
Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hermanos, y el pan y vino también es para abastecernos del suministro de vida. Este sumo sacerdote le dio pan y vino a Abraham, el padre de la fe. Hermanos, ¿y qué hizo nuestro Señor Jesús en la última cena? Nos dio a nosotros, su pueblo, pan y vino. Qué maravilloso que el Señor siempre quiere abastecernos del suministro de su vida. Cada vez que nosotros disfrutamos de la mesa del Señor, Él nos sigue abasteciendo del suministro de la vida. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que nos está ayudando a llegar a la gloria. Así tal cual lo muestra el libro de Hebreos, capítulo 2, verso número 10. Este sumo sacerdote, nuestro Cristo, es según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Porque como veíamos hace un momento, el sacerdocio de los levitas no era perfecto. Por tanto, no nos podía llevar a nosotros a la perfección. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 7, verso 11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hermanos, el Señor levantó un sacerdocio perfecto. Los levitas tenían también que cubrir sus faltas y pecados sacrificando animales. Hermano, pero nuestro Señor, nuestro Cristo maravilloso, fue perfecto en semejanza de carne de pecado, mas sin el pecado. Qué maravilloso. Hermano, y gracias a esto que fue perfecto, el vivir de nuestro Señor, que no fue conforme al pecado. Gracias a esto, una vez que Él asciende, que Dios aprueba su obra, hermano, Él fue designado sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. Yo anoté solo 2 puntos. Número 1, el sacerdocio de Melquisedec es perfecto, como veíamos ahorita. Cristo fue sin mancha, fue sin arruga. Más bien la sangre de Cristo nos limpia a nosotros. Y el sacerdocio de los levitas no. Ellos necesitaban también ser limpios, ser salvos, ser purificados. Ellos necesitaban muchas cosas. El Señor no. El Señor fue perfecto, es perfecto. Y número 2, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no es por mandato, como el sacerdocio de los levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya. Hermanos, el sacerdocio de Aarón fue por mandamiento. Lo encontramos en el libro de Números, capítulo 3, versículo 3, versículo 5 y versículos 6 y 7. Pero amados hermanos, el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es según el poder de una vida indestructible. Y lo podemos leer acá en Hebreos capítulo 7, verso 16. Dice así, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya, hermanos, gloria sea el Señor, que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, es según el poder de una vida indestructible. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es el Señor. Bien, y una vez que hubo este cambio de sacerdocio, es decir, que ya no estamos bajo la línea o bajo el orden del sacerdocio levítico, según la ley, sino que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como hubo un cambio de sacerdocio, también hubo un cambio de ley. Vamos a leerlo en Hebreos 7, versículo del 12 al 16. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también
cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Oh Señor Jesús. Hermano, hubo un cambio de sacerdocio, pero también hubo un cambio de ley. Pues surgió un sacerdocio indestructible, indisoluble y que no perece. Alabado sea nuestro Señor. Qué sacerdocio tan maravilloso. El hecho de que Cristo es sacerdote para siempre indica que lo que Cristo realizó tiene un valor eterno, como lo compartíamos el día viernes, y es un sacerdocio perfecto. Ya no es más según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, sigue intercediendo por nosotros, pero también por nuestra unanimidad. ¿Y qué tal si me acompañan en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 11? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuán importante es, mis amados hermanos, que nosotros lleguemos a la unidad, a la unanimidad. No solamente peripateando, estando yo en el espíritu. Yo debo estar en el espíritu individualmente, pero necesitamos llegar al estoiqueo, andar en el espíritu juntamente con mis amados hermanos. Hermanos, necesitamos lograr lo que habla Filipenses capítulo 2, versículo 2. Lamentablemente, hasta ahora pareciese que no lo hemos logrado. Dice Filipenses capítulo 2, verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, lamentablemente nosotros no hemos logrado, no hemos alcanzado tal punto. Muchas veces tenemos puntos de vista diferentes y luchamos por nuestros puntos de vista. Podemos inclusive molestarnos con nuestros hermanos porque yo creo que mi punto de vista es mejor que el de él. Señor Jesús. Hermano, y es que la unanimidad, no solamente nuestro sumo sacerdote está orando para que seamos uno, sino que también es un mandato de parte de Dios. Oh, Señor Jesús. Hermano, y esto que habla Filipenses capítulo 2, verso 2, no es cuando estemos con el Señor, es ahora. Esto Pablo lo habló a los filipenses en presente. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, es decir, ahora, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y lo que habla Juan 17:11 también lo habla en presente, no lo habla en un futuro, lo habla ahora. Oh Señor Jesús, hermanos, pero no nos desanimemos. Nuestro Melquisedec está intercediendo por nuestra unanimidad. Hermano, y este Melquisedec, este nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, con esta vida indestructible, está intercediendo también por nosotros para que alcancemos lograr entrar en Dios Padre, en el Dios Trino, pero también por nuestra unanimidad. Entonces, hermanos, es posible. Señor Jesús, que en algún momento, en algún punto, un día seremos tan unánimes que podamos decir que si me ven a mí, ven al Padre. Aleluya. Sigamos por el camino de pureza, de búsqueda del Señor, que nuestro Melquisedec, nuestro Señor Jesús, siga intercediendo por nosotros para lograr alcanzar la unanimidad, alcanzar el amor, realidad, santidad, hasta que seamos glorificados. Hermanos, busquemos al Señor con sencillez,
dejando las viejas maneras de buscar al Señor, pues hermanos, ya no son suficientes. El Señor nos está subiendo de nivel. Hermanos, necesitamos también tomar la posición como nuestro Melquisedec, como sacerdote, intercediendo por nuestros amados hermanos. Hermano, ¿cuánta falta hace intercesión por nuestros hermanos, por la iglesia, por el avance de la obra del Señor? Oh Señor Jesús, es necesario, hermanos, que busquemos al Señor con más intensidad, pureza y sencillez. Si antes teníamos alguna fachada cuando veníamos a la presencia del Señor, hermanos, quitémonos eso y busquemos a Dios con un corazón sincero y transparente. El Señor nos conoce. El Señor sabe quiénes somos nosotros. Hermano, necesitamos tener una realidad de búsqueda y relacionamiento con nuestro Señor. Oh Señor Jesús, ¿qué tal si vamos para cerrar, para finalizar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21? Libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no queremos llevarnos una sorpresa cuando estemos aquel día con el Señor y que nos diga, no, bueno, me llamaste Señor, pero no hiciste la voluntad. No, hermanos, quitémonos todo velo, toda careta delante del Señor, que podamos ser transparentes delante del Señor. Hermanos, que seamos aquellos que buscamos al Señor con un corazón sencillo y puro, sin ambiciones por una posición en la iglesia. Pues ni siquiera las posiciones nos servirán de nada en aquel día. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza, que nuestro sumo sacerdote sigue intercediendo por nosotros. Tengamos ánimo a seguir avanzando. Hermanos, no estamos solos. Nuestro Señor Jesús sigue allí a favor nuestro. Él nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. El Señor está con cada uno de nosotros. Que seamos de aquellos que intercedemos por los demás, que nuestro sumo sacerdote también está intercediendo por cada uno de nosotros. Amados hermanos, el Señor te bendiga grandemente. Oh Señor Jesús, hagamos una oración final. Señor, te bendecimos en esta mañana. Que tú, como nuestro Melquisedec, como nuestro sumo sacerdote, Señor, sigas teniéndonos en cuenta en tu intercesión, como sabemos que lo estás haciendo, pero que también podamos tomar ese rol de interceder por los demás, de interceder por tu obra, de interceder por tus intereses, por nuestros amados hermanos. Te bendecimos en esta mañana, bendecimos a la Iglesia de Dios en Medellín. Gracias, Señor, porque has sido bueno y fiel con cada uno de nosotros. Jesucristo es el Señor.